gente, acabamos de llegar donde se encuentran los geysers. Así que para averiguar lo que son los geysers, tenemos que entonces adentrarnos a esta parte. La primera impresión que tenemos tiene unas vistas increíbles, hay una montaña espectacular en esta área, que es donde está el estacionamiento. Aquí tenemos el Geyser Center, hay un restaurante y otras cosas que hacen una sopa de pescado, el costo es de $10, vale totalmente la pena, se llama así mismo Fish Soup. Bueno, vamos a adentrarnos entonces al área donde están los Geyser y enseñarles cómo se ve. We never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I. La entrada al área donde están los Geyser es totalmente gratis, pero es importante saber que hay unas reglas que dicen que estás bajo tu propio riesgo, así que hay que tener cuidado de dónde caminas, el no acercarte mucho a los Geysers, pues porque el agua es caliente. Es importante saber que la palabra Geyser que nosotros conocemos, que si el color de ojos Geyser y eso, que es una palabra en inglés, viene de la palabra Geysir. Esta palabra Geysir se conoce por primera vez aquí en Islandia cuando se descubren estas aguas termales. Prácticamente los geysers son aguas termales o aguas calientes y la presión hace entonces que toda esa agua salga y entonces arriba pues se vea todo eso espectacular por lo que la gente viene aquí. Just you and me. Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud. Gente, lo cool de esto es que tú tienes que esperar ahí hasta que el chorro le dé con salir, aproximadamente es entre 8 a 10 minutos. Toda la gente está esperando para sacar la foto, el video, entonces tienes que estar listo, tienes que estar grabando constantemente para entonces cachar ese momento, porque si no te chavaste. Nada, ese es el Geyser, es una de las atracciones que hay en este parque. Hay otras aguas termales, por ejemplo, tenemos esta de aquí que es un poco más pequeña y hay distintas así en muchas partes, pero nada, era para que supieras que no solamente es el Geyser el que puedes ver aquí. Yeah, what if we could grow just like the flowers through. Gente, por todo Islandia es bien común, súper común encontrarse estas flores de color violeta. Y esto porque en el 1945 trajeron estas flores al área sur de la isla para que le diera nitrógeno a lo que es el suelo. Eso también la trajeron para que sirviera de ancla para la materia orgánica de la tierra y entonces hacerla más fértil, entre otras cosas. Así que es bien interesante saberlo, ya que es una flor bastante común que hemos estado viendo desde que llegamos al aeropuerto. En el parque hay unos caminos, unos tramos que te llevan a un observatorio que está allá arriba en la montaña, en ese pico. Entonces nosotros vamos a ir allá. Yo supongo que entonces tenemos vistas a lo que es toda esta área del parque. Gente, la naturaleza es súper perfecta. Yo quiero que ustedes vean, toda esa agua está súper caliente, puede estar hasta 100 grados Celsius, pero miren cómo la vegetación, las plantas crecen alrededor de esta agua. Acá, dentro del agua, déjame ver si se ve, hay raíces, y esa agua está caliente, como les dije, tiene azufre, entre otras cosas. Y aún así, la vegetación crece perfectamente. Nada, seguimos subiendo. Look as far as I can see, but you don't want to talk to me, no. And not through words, not through songs, not through whispers, not through phones. When I look at you, I know that got me in a state of mind, traveling through. Ok, gente, por fin llegamos a la parte más alta del parque y yo quiero que ustedes vean la hermosura de todas estas vistas.
Cuando nosotros entonces llegamos a esta área, hay como unos bancos en los que te puedes sentar, disfrutar de la vista un rato, hablar, lo que tú quieras, pero lo más importante y el protagonista de todo esto es la vista que tiene este mirador. Ok, gente, para que ustedes tengan una idea de dónde estamos, nos estacionamos en el área de aquí. Entonces el Heiser Center vendría siendo lo que está al lado, que es de rojo, y el Heiser o el Heiser se encuentra donde está esa gente ahí. Esa mancha como gris, pues ahí está la gente. El camino pues es todo ese, por toda esta área, hasta que subes entonces a esta área de aquí del observador. Ahí está Stephanie. Y hay otros lugares que puedes observar desde la montaña. Así que, gente, solo te pido que me sigas en las redes como Dímelo Millán PR en Instagram y Dímelo Millán en Facebook. Sígueme y suscríbete a este canal, contra que tú no te has suscrito, y dale like y compártelo. Y nos despedimos y le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Islandia no deja de sorprendernos, pero nosotros vamos a continuar descubriéndolo y haciendo videos para que te informes de lo que hay acá. Y nos vemos en el próximo video.